Shalom, amado amigo, un saludo. Yo espero se encuentre bien. Saludo a la distancia. En este corto video queremos hablar de los sadik. Recuerden que los sadik, los justos, los sadiquín, que son personas que están cerquita del Creador, como Jeremías, Isaías, Ezequiel, todos los profetas como, vámonos más atrás, como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Esos son los sadik, los sadiquín, los justos. Ellos, amado amigo, aparte de que ellos le servían al Creador, tenían, mire, responsabilidades, porque el servirle al Creador del calibre de Moisés, sabe que Moisés tenía responsabilidades. O sea, no era que Moisés solamente hablaba así con el Creador cuando se le antojaba, no, era una intimidad con el Todopoderoso. Mira qué hermosa, amado amigo, tener esa relación con el Todopoderoso a tal grado que en una ocasión el Eterno le dijo a Moisés: apártate, Moisés, voy a destruir este pueblo y te voy a dar otro mejor. Y mire, Moisés se puso en la brecha e intercedió por el pueblo de Israel para que el Creador no los matara a todos. Mire, entonces Moisés le dice al Eterno: arrepiéntete, perdona a este pueblo. Ah, ¿qué van a decir los egipcios? Que los sacaste para matarnos en el desierto. Le prometiste a Abraham, Isaac y Jacob, etcétera. Entonces, vemos cómo el calibre de Moisés, amado amigo, vea cómo Moisés intercedía por el pueblo. Vemos que ese calibre de Moisés es bien envidiado. O sea, todos quisiéramos ser como Moisés, ese calibre, esa espiritualidad que él alcanzó como sadik, como un justo, mire, ante el Todopoderoso. Entonces, en este corto video queremos hablar de esos justos, de esos sadik que habla la Torá. Por ejemplo, hay justos, hay sadik, hay personas bien cerquitas del Creador que el Eterno los castiga, el Eterno los amonesta, el Eterno se molesta con ellos. Por ejemplo, Moisés, cuando, yo no sé, yo sé que usted ha leído la Torá, cuando el Eterno le habla a Moisés y le dice: háblale a la peña, mire, y Moisés estaba molesto porque el pueblo ya lo querían apedrear, ya lo querían hasta matar, el mismo pueblo de Israel. Entonces Moisés estaba desesperado. Entonces ah, Moisés estaba viviendo una etapa bien difícil en su vida. Mire, entonces, ah, por ejemplo, cuando el Eterno le dice a Moisés: háblale a la peña, y la peña va a fluir agua, va a salir agua de la peña. ¿Y qué hizo Moisés? Se enojó, se molestó, golpeó a la peña, pero la orden era: háblale a la peña, pero él la golpeó, desobedeció al Creador. Y por esa desobediencia, amado amigo, mire, el Eterno dijo: por cuanto me desobedeciste, no vas a entrar a la tierra prometida. Y ese era el sueño de Moisés, de entrar a la tierra prometida. Pero por esa desobediencia, Moisés no entró a la tierra prometida. Por eso es que el Creador le dijo: no, no vas a entrar, me desobedeciste en la peña. Te dije que le hablaras a la peña y tú la golpeaste a la peña. Y por eso el Eterno lo llevó al monte Nebo. El monte Nebo es ahí en Jordania. Yo estuve ahí. La última vez que yo fui a Israel, yo estuve allí en el monte Nebo, y allí el Creador llevó a Moisés y le dijo: mira, observa la tierra prometida, pero no vas a entrar.
porque me desobedeciste. Llámele usted castigo, llámele usted amonestación, llámele usted castigo, lo que usted quiera llamarle, pero ese fue la amonestación del Todopoderoso a Moisés por desobedecer una orden del Creador. Cuidado, mire, por eso, mis amigos, que es bien importante que cuando el Creador le da una orden a usted, el Creador le dice a usted, si Él le dice a usted, no seas idólatra, aléjate de la idolatría, y usted sigue siendo idólatra, sigue adorando a Yahshua, sigue adorando a Yahshua o Yoshua, sigue adorando a Jesús, sigue adorando al niño de Atocha, todo eso, mire, eso va mire, eso va a airar al Creador. Entonces, son órdenes que usted debe de cumplir y si no las cumple, hay consecuencias. Mire, Moisés, esa desobediencia a Moisés le costó no entrar a la tierra prometida. Cuidado, mire. Entonces vemos ese ejemplo. Otro ejemplo. Lo vemos en Saúl, rey de Israel, el rey que el pueblo pedía. Queremos un rey, queremos un rey. Y el Eterno les puso a Saúl como rey, pero ya estando como rey, Saúl recibió una orden del Creador. Cuidado con estas órdenes, amigo. Ojo con estas órdenes del Creador. Mire, porque cuando Él dice algo, hay que hacer lo que Él dice, amado amigo, porque Él es Dios, Él es el Creador. Entonces vemos que la orden vino de Hashem y el Eterno le dice a Saúl, ve, mata, destruye a Amalek, mata a las mujeres, hombres, niños de recién nacidos, vacas, animales, todo, destruye todo. Esa era la orden del Creador. ¿Y qué hizo Saúl? Desobedeció al Eterno, al Creador Todopoderoso. Mire, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Saúl? Dejó vivo al rey, dejó vivo lo más gordito, el ganado. Mire, desobedeció. ¿Cuál fue la consecuencia de esa desobediencia? El Eterno le dijo a Samuel, ve y dile a Saúl que me pesa haberlo puesto por rey. Cuidado, mire. Entonces el Eterno se arrepintió de haber puesto a Saúl como rey de Israel. Entonces el Eterno le dijo, me pesa haber puesto a Israel y el Creador le quitó el reino a Saúl y se lo dio a David. Vea usted las desobediencias. Terrible, mire. Por eso es que aquí es hermoso estar en las manos del Creador, pero cuando viene una orden de Él, cuando Él te dice que hagas algo y tú no lo haces, cuidado, mire, hay consecuencias por la desobediencia. Moisés sufrió las consecuencias. No entró a la tierra prometida. Saúl desobedeció, le quitaron el reino y se lo dieron a Saúl. Se lo dieron a otra persona. Otro ejemplo que le quiero dar. Jonás, el libro de Jonás. El Eterno le habló a Jonás y le dijo, ve y dile a Nínive que dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué hizo Jonás? Salió huyendo para Tarsis, salió huyendo se fue allí a un puerto llamado Jope. Yo estuve allí también la última vez que fui a Israel, fuimos ahí a Jope, es en Cesarea de Filipos. Ahí está ese puerto de Jope, muy bonito, de hecho. Pues Jonás llegó al puerto de Jope y de ahí agarró un barco para Tarsis, huyendo del Creador, porque él no quería, no, se rehusó a llevar ese mensaje a la ciudad de Nínive, que tenía una población como más de 120,000 personas. Se rehusó. ¿Y qué pasó con Jonás? Bueno, lo que pasó con Jonás es que cuando iba en el barco, todos los marineros clamaron a su Dios y el que tenía al Dios verdadero iba dormido. Lo despertaron y le dijeron, ¿y tú quién eres? Jonás le dice, pues yo soy hebreo y temo al Dios que hizo los cielos y la tierra. Vea. Entonces él sabía que había desobedecido al Creador Todopoderoso y él mismo aceptó su error, que él estaba en desobediencia y en contra de la corriente. Cuidado, mire, vea usted
lo peligroso, hermano mío, que es moverse en contra de la voluntad del Creador. Él sabía que estaba en desobediencia al Creador, porque la orden era: ve a Nínive, pregona, predícale, háblale a esa ciudad que dentro de 40 días esa ciudad será destruida. Y no lo hizo. Lejos salió huyendo para otro lado. Cuidado, mire, salió huyendo para otro lado. ¿Y qué le dijo él a los que iban ahí del barco? Él mismo aceptó su error y le dijo: lánceme al mar, solo así se va a calmar la tempestad que estaba sucediendo en el barco casi se hundía, y lo aventaron al lago, y el creador tenía ya una ballena gigante que se lo tragó, y literalmente él murió, pero él clamó, dice el Tanaj, que él clamó desde el vientre de la ballena y le pidió misericordia al creador. Y el Eterno, mire, todavía el Todopoderoso le da una orden a la ballena que vaya y lo vomite. Y la ballena fue y lo vomitó en las arenas del mar. Lo vomitó. Y usted sabe la historia. Luego viene la calabacera, otro castigo. Llámele castigo, llámele usted corrección del creador. El punto acá es, amado mío, que hubieron consecuencias. Moisés, por la desobediencia, hubieron consecuencias. No entró a la tierra prometida. Saúl, las consecuencias eran que le quitaron el reino por desobediente. Jonás, mire, se lo tragó la ballena, y el Eterno le tuvo que dar una orden a la ballena para que lo vomitara. Y luego vino la calabacera, y todavía él se rehusaba a ir a darle el mensaje a Nínive. Y así yo le puedo mostrar mucho, infinidad de ejemplos en la Torá y en los profetas. Entonces vemos acá, amado amigo, qué importante, qué interesante. Mire cómo estos hombres del Creador, a pesar de que fueron grandes hombres de Dios en la Torá y los profetas, cometieron errores. Mire, Moisés, no estamos hablando de cualquier personaje, estamos hablando de Moisés, un tipo que tuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí arriba. No crea usted, bueno, en uno de los videos hemos hablado de que Moisés no estuvo ya aguantando frío 40 días en el monte de arriba. Yo estuve en ese monte, en el monte Sinaí. Yo fui hasta allá arriba, pero ya cuando usted está arriba, hay un montón de montecitos, hay así, montañitas, y no se saben cuál estuvo Moisés. Pero el punto es que Moisés estuvo allí, y el Creador, conforme al judaísmo, conforme a la Torá, conforme a la Kabbalah, conforme al Talmud, mire, conforme al judaísmo, conforme a todos los rabinos de Israel, todos enseñan de que Moisés fue transportado a la eternidad con el Todopoderoso. Se lo llevó el Creador y le mostró su Torah hermosa, le mostró los Hashamay, los cielos, le mostró toda su gloria, le mostró su Torah. Por eso es que cuando él descendió del monte, dice que su rostro resplandecía. Pero aparte de todo eso, él tenía una responsabilidad ante el Creador. Note que por más gloria que el Eterno le dé a usted, hay una responsabilidad que usted como siervo del Creador debe estar consciente que tiene una responsabilidad. Hablando de Moisés, Saúl la tenía como rey de Israel, falló también. Le quitaron el reino. Jonás también tenía una comunión íntima con el Todopoderoso, pero falló, no desobedeció la voz del Creador, tuvo sus consecuencias. Se lo tragó a la ballena, la vomitó a la ballena. De ahí, mire, vino la calabacera. Correcciones del Creador en los sadik, en los justos, en los sadikim. Es que interesante. Yo le puedo mostrar muchos ejemplos, como tenemos acá, como Adán. Adán le dijeron: de este árbol, de todos los árboles
puedes comer del jardín del Edén, pero de ese que está allí no puedes comer. ¿Y qué hizo? Ellos desobedecieron. Adán y Eva desobedecieron la voz del Creador. ¿Cuál fue las consecuencias de esa desobediencia? Que los echaron del Gan Edén. Gan Edén se dice en hebreo, el huerto del Edén, Gan Edén. Los echaron del Edén. Y el Eterno puso ángeles resplandecientes cuidando el Gan Edén, cuidando el huerto del huerto del Edén, del Gan Edén. Caín Caín también desobedeció a las leyes noágidas. En ese tiempo no había Torá, pero estaban las leyes noágidas. No asesinar. Y él asesinó a su hermano. Ahí rompió, mire, y él violó los mandamientos del Creador, de las leyes noágidas, de las leyes universales. Las violó Caín. ¿Cuál fue la consecuencia? Así como él mató a su hermano, así también él lo asesinaron. Es la consecuencia, amado amigo. Ya hablamos de Saúl. David cometió asesinato, adulterio y asesinato. Pero David hizo teshuvah, hizo arrepentimiento y el Creador lo perdonó. Después el Creador, mismo Creador decía, David es conforme al corazón, a mi corazón, conforme al corazón de Dios. Ya hablamos de Jonás, en Cesarea de Filipo, ahí en Jope. Qué tema más hermoso este, hermano amigo. Note usted cómo a los siervos del Creador, aparte de que ellos también cerquita del Creador, pero también tienen responsabilidades. Eso es como todos. Si usted es ingeniero, mi hijo es ingeniero, si usted es ingeniero, si usted es doctor, si usted es abogado, aparte de que usted gana buen dinero, tiene responsabilidades. Porque si usted hace una mala práctica, lo van a juzgar y lo pueden echar hasta la cárcel también por una mala práctica. Entonces, todo se requiere de responsabilidades. Entre más cerca estemos del Creador, más responsabilidad tenemos. Mire qué tema más hermoso este. Usted póngale castigos, póngale desobediencias, póngale correcciones a los siervos del Creador, como usted le quiera poner. Castigos, se le puede poner, pero yo más diría que de castigos serían como correcciones. El Eterno corrige, porque Él es un padre de amor. ¿Y qué padre no corrige a sus hijos porque los ama? El padre corrige a sus hijos porque los ama. Por eso los corrige. Y la corrección, amado amigo, no es porque es por odio de parte del Creador. No, la corrección es porque el Padre, no hay nadie que ame mejor, mire, que Hashem, el Dios Todopoderoso. Nadie puede amar como Él. Entonces, las correcciones que vemos en la Torah y los profetas es porque el Creador ama a sus siervos, ama a los sadik, ama al pueblo de Israel, ama a sus hijos. Por eso es que Él corrige y a todo aquel que recibe por hijo. Entonces vemos cómo el Eterno ama a Moisés. El Eterno, Él llamó a Moisés, lo usó, pero Moisés sufrió las consecuencias de su desobediencia. Se sufren. Se pagan las desobediencias aquí en la Torah, se pagan caras, señores. Mire, la desobediencia de Adán, los echaron del huerto del Edén. La desobediencia de Caín, mire, fue asesinado también. La desobediencia de Saúl, le quitaron el reino. Y repito, llámele usted castigos, llámele usted desobediencia, llámele usted correcciones, pero el Eterno corrigió a estos sadik.
David cometió asesinato y adulterio, gravísimo, pero él hizo teshuvá, hizo arrepentimiento y el Creador lo perdonó. Después el mismo Eterno Todopoderoso decía, David es conforme a mi corazón, David es conforme al corazón de Dios. Jonás se lo tragó la ballena. Después el Eterno tuvo que ordenarle a la ballena que lo vomitara. Después vino la calabacera, conoce la historia, y se fue huyendo a, a Tarsis, pero tuvo que llegar al puerto de Jope, en Cesarea de Filipos. Yo estuve ahí, yo fui la última vez a Israel y estuvimos ahí en Cesarea de Filipos, ahí está cerquita Jope, el puerto de Jope, donde Jonás llegó y agarró el barco rumbo a Tarsis, huyendo, entre comillas, de la presencia del Creador. Nadie puede huir, amado amigo, de su presencia. Amado amigo, muchas gracias por ver nuestros cortos videos. Un saludo a la distancia. Saludos que están, los que están en el sur Centroamérica, los que están en Europa, los que están en Israel. Shalom Alejem, un saludo. Y mire qué tema tan bonito este. Y hay muchos ejemplos, pues nos falta tiempo para mostrarle a usted más ejemplos aquí en la Torah y en los profetas. Muchas gracias, mi amigo, por ver nuestro corto video y nos vemos, amigo, en el próximo video. Coltuf.